semana pasada. Empezamos el cuatrimestre en septiembre en la universidad. Primero fue todo presencial con máscara, con barbijo. Después, 2 semanas después pasamos, los chicos venían una semana cada uno, entonces teníamos la mitad de los estudiantes presenciales, la otra mitad a distancia, y desde esta semana todos a distancia, lo cual hubo que reorganizar todo cada 2 semanas, y hay acumulado de toda la energía que se va a pensar todo eso, que llega a un punto que a veces no siempre deja la energía para hacer, y bueno, supongo que a ustedes les pasa un poco lo mismo. Así que los felicito por la organización de todo de este evento y por la presencia de todos los que están ahí. Espero que podamos charlar durante esta hora que tenemos juntos algo que valga la pena que valga la pena el tiempo que están dedicando a estar acá. Eh, yo no voy a contar mi recorrido, primero porque no es tan interesante, pero lo que sí me parece que es importante de contarles es que yo hace más o menos 20 años que me dedico a trabajar con gente en el contexto del trabajo. Se trabajo principalmente con adultos que trabajan y que en general tienen problemas en el trabajo. Básicamente en general, o que en todo caso tienen una demanda para pensar algo del trabajo. No todos están mal, pero todos quieren pensar algo. Y la mayoría de las veces están mal. Por ejemplo, hoy a la tarde a las 5 tuve un llamado de un geriátrico donde hay 40 casos de COVID, de residentes, se murieron 9 esta semana, se van a morir seguramente 9 más la semana que viene. La misma directora, se le murió la madre la semana pasada, ella misma tuvo el COVID la semana pasada y no saben qué hacer. Y como eso cada día. Y hay veces que son cosas bastante graves, como intervenciones después de un suicidio de un empleado, o, y hay veces que no son cosas tan graves, pero que sí hay algo que merita pensarlo. Y bueno, es un poco mi tema, no solo de trabajo en el campo, sino también de investigación. Hace ya muchos años que tengo mucha relación con la universidad, primero en Argentina y ahora acá en Francia desde hace 6 años. Así que bueno, un poco la idea de la hora que vamos a compartir es pensar un poco eh, esta relación entre nosotros y el trabajo. Eh, y, y, y sobre todo por ir pensar, como el título, me encanta el título de la semana, estoy buscando la belleza que habita en nuestra vida. Elegí tratar de concentrarme, si nos da el tiempo, un poco en esta cuestión del juicio de belleza, el juicio estético sobre el trabajo de alguien. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que nos lleva a pensar que alguien hace un lindo laburo? Porque justamente es un juicio estético. Y justamente hacer un lindo laburo o un lindo trabajo no siempre responde a otros juicios que tienen que ver con otras dimensiones, como de las cuales hablaremos más tarde, el teaser. Así que eh, es importante entender que respecto a la identidad, eh, que es, digamos, la armadura de la salud mental, nuestra identidad, hay dos elementos que son centrales. Por un lado está el amor, la capacidad de amar, nuestras relaciones afectivas, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros primos, la gente con la que trabajamos, la dimensión principalmente afectiva, y después está la capacidad para trabajar. Son dos centros y justamente no podemos hablar de dos centros sin entrar en una paradoja, porque justamente por definición el centro es uno. Y esta paradoja de la doble centralidad, en los estudios que nosotros venimos haciendo en el laboratorio con el cual yo trabajo hace muchos años, eh, nos lleva a pensar cómo juega, en general en psicoanálisis, en particular la psicología freudiana, resuelve esta paradoja. En psicoanálisis habla mucho de la dimensión del Arbeit, del trabajo en alemán, pero principalmente para hablar del trabajo psíquico, no para hablar tanto del trabajo de lo que hacemos, sino del trabajo que uno hace sobre uno mismo cuando se confronta con el mundo a partir de las cosas que le van pasando. Sin embargo, hay otro trabajo, que es el trabajo de producción, hacer algo que tiene un valor, sea curar a un enfermo, educar a un chico o producir lavarropa, que es un trabajo que no se encuentra tanto del lado del trabajo psíquico, sino del trabajo de producción, no tanto del lado del Arbeit, sino del lado de la poiesis, podríamos decir. No voy a entrar mucho en detalle, pero lo que sí es importante entender que para producir, para generar algo que tiene valor con otros, es necesario transformarse uno mismo. Trabajar no es solamente transformar el mundo, generar algo en el mundo, sino que para poder transformar el mundo muchas veces hace falta transformarse a uno mismo.
Yo, por ejemplo, ahora, para poder estar en esta charla con ustedes, tengo que organizarlo con mi esposa, que justo está acostando a mi hijo. Yo tengo que no ponerme el pijama. Yo, y al mismo tiempo tengo como que enforzarme a mí mismo, es raro para mí, en general, nunca me pasa de tener que dar una charla con tanta gente que conozco de chico, y esto obviamente nos transforma. Y para trabajar con otros hace falta callarse, hace falta aprender a fumarse gente insoportable, hace falta animarse a afirmarse también a veces, para hablar. En todo caso, trabajar supone no solo producir, sino también modificarse a uno mismo. Y es por eso que esta doble centralidad, de algún modo la dimensión más de lo que en psicoanálisis se dice la sexualidad, que es el mundo afectivo, y por otro lado el mundo del trabajo, se interrelacionan. Pero al mismo tiempo las dos van a influirse en permanencia. Eh, eh, lo que nos pasa en el trabajo va a influir nuestra vida afectiva. Si yo estoy bien en el trabajo, seguramente voy a tener más ganas de ver a mis amigos o de hablar de las cosas que me están pasando. Y al mismo tiempo, cuando empiezo a perder mucha confianza en mí mismo en el trabajo, posiblemente me voy a empezar a replegar sobre mí mismo, no voy a querer ver a nadie. Por ejemplo, puede que haya gente que está mal en el trabajo y pase noches y noches llorando con su pareja en la cena y llega un punto que la pareja se va, y tiene razón por ahí, porque no se la banca más. Y al mismo tiempo, a partir del momento en el cual la pareja se va, esa gente no aguanta más en el trabajo y se enferma, y todo el mundo dice, no, el problema es que se separó. El tema es que justamente esta relación, y al mismo tiempo, podemos pensarlo en el sentido virtuoso también, no solo en el sentido patógeno, podemos pensarlo al revés. Hay mucha gente que logra resolver muchos de los problemas en el trabajo gracias a las charlas que tiene con su pareja todas las noches en la cena, que justamente trabaja para pensar cómo hacer para que su pareja pueda sobrellevar las dificultades en el trabajo. Por eso hay dos centros, por un lado la vida efectiva y por otro lado el trabajo, y estos dos centros se relacionan. Hoy vamos a hablar principalmente de la dimensión del trabajo, no tanto de la dimensión afectiva, no tanto de la dimensión, no es un curso de psicoanálisis, eso fue hoy al mediodía. Entonces, es importante entender que nuestra relación con el trabajo se teje entre un encuentro entre nuestra historia y una situación de trabajo. Nuestra historia tiene que ver con quiénes somos, dónde nacimos, la madre que nos tocó, el padre, cómo nos cuidaron, cómo fuimos creciendo, cómo nos llevamos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestras maestras, si nos maltrataron, si no, si nos cuidamos, si logramos sobreponernos, las elecciones que fuimos haciendo, consciente o inconscientemente, el cuerpo que nos tocó, el cuerpo que va envejeciendo, el cuerpo que va cambiando, la relación que mantenemos con nosotros, quiénes somos nosotros. Y por otro lado, una situación de trabajo que también tiene una historia, una situación de trabajo en la cual hay un equipo en el cual a lo mejor la cooperación funciona, donde todo el mundo se ayuda, donde hay un lugar para nosotros, o un equipo en el cual es importante aprender a protegerse rápido, porque lo que reina es la hostilidad, y si vamos demasiado con las defensas bajas, el riesgo es que nos lleven de puestos. Y, entonces, por eso es siempre difícil de pensar, justamente, un poco para volver sobre el título de la ponencia, es que el trabajo puede ser despliegue o repliegue de uno mismo. En realidad hay gente que se despliega en cualquier parte, y gente que le cuesta mucho desplegarse, y al mismo tiempo hay gente que hay lugares que son fecundos para el despliegue y lugares que son hostiles para el despliegue, con lo cual es difícil de pensar solo el lugar del trabajo, sino también pensar quiénes somos muchas veces para poder desplegar. Y también de qué momentos de nuestra vida estamos en condiciones de desplegarnos, en qué momento no podemos ni despegarnos de la sábana. No desplegarnos, sino despegarnos. Bueno, en todo caso, es importante entender que esto del trabajo, esta relación con el trabajo tiene que ver con un encuentro entre nuestra historia, que nos pertenece, más o menos, pero que nos pertenece, y una situación de trabajo en la cual nosotros entraremos en una dinámica que es colectiva, que es social, que no tiene que ver solo con nosotros. Pero es importante hablar un poco de qué llamamos trabajo, porque si no el riesgo es hacer un poco que cada uno piense que estamos hablando de lo mismo, y necesito hacer un poco un desvío, aunque nos lleve un poco de tiempo. Es primero importante entender que trabajo no es sinónimo de empleo. Eh, eh,
Podemos tener un mismo empleo, podemos tener el mismo cargo, el mismo sueldo, la misma antigüedad, y uno trabaja y otro no trabaja. Trabajar tiene que ver con comprometerse para hacer que lo que me piden que haga pueda hacerse en un contexto determinado. Los ergónomos que estudiaron mucho esta cuestión hablan de cubrir la brecha entre el trabajo prescripto y el trabajo real. Del mismo modo, el trabajo no es sinónimo de empleo en el sentido de que hay mucho trabajo que se hace fuera del empleo. Por ejemplo, el trabajo doméstico es muchísimo laburo. Lo vimos muy bien claro este año con el confinamiento, cuando se empieza a superponer el trabajo doméstico con el trabajo profesional. Es mucho trabajo, sin embargo, no está del lado del empleo. Lo mismo pasa con todo el trabajo que uno puede hacer voluntariamente, ¿no? En fundaciones, en asociaciones, echarle una mano a un vecino con la mudanza. Bueno, todas las cosas que pasan por fuera del empleo puede ser mucho trabajo. Trabajar entonces tiene que ver con cubrir la brecha entre el prescripto, entre lo que me piden que haga, lo que llamamos el trabajo prescripto, y lo real, o sea, todo lo que va pasando durante un día, las computadoras que se rompen, el celular que no se me carga bien la batería, el auto que se me... Bueno, esto que pasa, por ejemplo, pasó hoy, que me llamaron que este geriátrico no estaba para nada previsto, sin embargo me lleva 2, 3 horas durante el día, tengo que ir, me dicen que tengo que ir rápido, al mismo tiempo digo, ¿qué voy a ir a hacer rápido yo no curo el COVID? Bueno, en todo caso, eso se llama lo real. Lo real es aquello con lo cual yo me confronto en el trabajo y ante lo cual tengo que encontrar solución. Hay una dimensión individual entre lo prescripto y lo real, pero también hay una dimensión colectiva, o sea, cuando trabajo con otros, hay una dimensión de lo que nos dicen, cómo tendríamos que trabajar, y por otro lado está la cooperación, que es cómo nosotros vamos a hacer para cubrir esa brecha. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos. Es muy... Díganme, porque yo hablo rápido y por ahí no se entiende nada, no duden en pararme. Te digo, Freddy, que seguro que no vas a dudar. No me dejen seguir toda una hora sin que no quede nada claro. Entonces, es importante entender que cuando nos confrontamos con las dificultades en el trabajo, eso que se llama lo real, cuando yo quiero trabajar bien, cuando yo quiero que las cosas vayan bien, eh, hago una experiencia que se llama la experiencia del sufrimiento. O sea, no sé si voy a poder ahora mismo, por ejemplo, cuando yo le digo, si no se me entiende, dígame, porque como quiero que se entienda, sufro un poco. No quiere decir que me voy a enfermar por este sufrimiento, pero que cuando yo trabajo, cuando lo podemos asociar un poco al esfuerzo, cuando yo trabajo, me cuesta. El que no trabaja no sufre tanto de eso. Pero al mismo tiempo, cuando uno se compromete, cuando uno quiere hacer las cosas bien, hace esta experiencia que puede tener como un doble destino. Todo lo que yo di, todo lo que yo sufrí en algún sentido, todo lo que yo me forcé, cuando logramos hacer lo que queríamos, todo eso que di puede pasar del lado del placer, de la satisfacción, del disfrute en el trabajo. Es importante entender esto porque el disfrute siempre en el trabajo es secundario a esta primera experiencia. No hay placer en el trabajo porque, que mi trabajo es placentero, no es que porque hay un spa y hay burbujas o hay alguien que me viene a hacer un masaje. El placer en el trabajo está ligado a haber podido sobrellevar las dificultades que lo real me impuso durante el día. E incluso un equipo de trabajo logra disfrutar cuando juntos logramos cubrir la brecha entre lo que nos pidieron que hagamos y las situaciones con las que nos confrontamos. Este año, por ejemplo, con todo lo que está pasando en todo el mundo, nos piden que eduquemos chicos y al mismo tiempo todo lo que sabíamos hacer no funciona, no se puede, o más o menos, muchas cosas no se pueden. Entonces, si logramos cerrar un año más o menos digno, más grande ha sido de algún modo la brecha entre lo prescripto y lo real, o más hemos sufrido juntos y más logramos cubrir esa brecha, de algún modo más será el sufrimiento más será lo que sufrimos, pero al mismo tiempo más será el placer que tendremos si lo logramos. Recién Lucy se acordaba de que yo he tomado clase de violín, yo tomé 4 años de clase de violín. Yo no les voy a contar lo mal que toco, solo les voy a decir que un día cuando vivía en Buenos Aires un vecino me dijo, ¿sos vos que toca la gaita? Me dijo, mostrarle lo mal que toco. Y ahora retomé, y pongo colorado, ahora retomé y toco muy mal, de hecho me cuesta mucho incluso ensayar, iba a decir, no sé, practicar, porque justamente me da vergüenza que los vecinos me escuchen. Pero si algún día logro tocar el violín,
seguramente todo eso que sufrí más satisfacción me dará y más disfrutaré poder tocar una canción después de haberme esforzado mucho. Pero al mismo tiempo, cuando uno da mucho, en algún sentido también puede estar más a riesgo. Esto es importante entenderlo porque comprometerse en el trabajo o trabajar, o sea, buscar que las cosas sucedan, buscar que las cosas se puedan querer hacer las cosas bien, en algún sentido es lo que nos permite hacerlo, es lo que nos permite disfrutarlo, es lo que nos permite querernos un poco más a nosotros mismos, porque nos probamos de que somos capaces de hacer eso. Pero al mismo tiempo, cuando no funciona, de algún modo estoy más en dificultad. Y por eso mucha gente, a fuerza de tanto sufrir en determinados contextos, decide dejar de comprometerse. Nosotros siempre decimos que toda conducta tiene un sentido y hay muchos equipos donde uno llega y ve que la gente no labura más. Y en general lo que empezamos a hacer, obviamente, siempre es empezar a decir son todos vagos, lo que fue, pero en realidad como toda conducta tiene un sentido importante, es interesante pensar por qué mucha de la gente que cuenta por qué dejó de trabajar en un determinado contexto habla principalmente de una historia de sufrimiento. Hay gente que durante años dio, que sufrió y que dice yo otra vez no me quiero volver a encontrar con un estado depresivo de 6 meses tomando antidepresivos. Entonces yo tengo que seguir viniendo a laburar, entonces vengo tranquilo. Entonces, retomando un poco de qué llamamos trabajo, trabajo no es sinónimo de empleo, trabajar es comprometerse para cubrir la brecha entre el trabajo prescripto y el trabajo real. Desde la dimensión colectiva, trabajar con otros es juntos buscar cubrir la brecha entre la coordinación, o sea, lo que nos dijeron que había que hacer y lo que estamos haciendo para hacer que esas cosas sucedan. Cuando trabajamos, esto puede tener doble destino, o estar al servicio de la posibilidad de hacer las cosas, o de algún modo dar demasiado en un lugar donde no logramos que funcione, puede llevarnos a desencadenar alguna enfermedad. Una enfermedad que puede ser psíquica, puede que empecemos a deprimirnos, puede que empecemos a desarrollar síntomas de ansiedad, el más conocido son las contracturas, los insomnios, pero puede ir a situaciones muy graves, puede ir hasta, justo decía que yo acá intervengo bastante después de suicidios sobre el lugar de trabajo, puede llevar a contextos bastante sórdidos. Y no tiene que ver solo con la historia personal, sino que tiene que ver con lo que la gente vivió en el trabajo. Y por eso hay gente que en el trabajo consigue disfrutar mucho y pasarla bien y hacer cosas que tienen sentido. Hay gente que sufre mucho, pero hay gente también que no sufre mucho, o sea, que no encuentra el placer, pero que no se enferma tampoco. ¿Por qué? Porque logra una forma de defenderse, que logra buscar una forma de ir sin sufrir tanto. Una de las formas es justamente dejar de laburar, como decía recién. Hay gente que hace al revés, hay gente que hace la inversa, que para no pensar acelera, ¿no? Entonces, típico de mucha gente que para no pensar lo que está pasando, que no va ni para atrás ni para adelante lo que están haciendo en el trabajo, porque todo lo que hacen funciona mal, en lugar para no angustiarse, lo que hace es acelerar, 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 acelerar. Esto también puede llevar a algunos riesgos desde el punto de vista de la salud. Y como decía, algunos problemas de salud pueden ser mentales, pero otros problemas de salud pueden no ser necesariamente mentales. Podemos encontrarnos con gente que directamente empieza a generar urticarias, problemas en la piel, respiratorios o cosas más graves como un cáncer o como problemas cardíacos. En todo caso, para revenir un poco sobre el tema de la charla y volver un poco más del lado de la vida, porque la idea es hablar un poco de cuáles son las condiciones justamente para poder disfrutar y desplegarse uno en el trabajo. Trabajar, como decíamos, tiene una influencia sobre nosotros. O sea, lo que nosotros hacemos en el trabajo, de algún modo, y trabajar, como digo, no es sinónimo de empleo, trabajar es hacer, tiene un efecto sobre nosotros. O lo que hacemos nos ayuda a probarnos a nosotros, como lo dije recién un poco rápido, de qué somos capaces, en el sentido positivo, soy capaz de tocar una puta canción en el violín, o al contrario, también por el trabajo puedo probarme que soy capaz de cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer, pero que en el contexto de trabajo terminé haciendo. Y en ese sentido, el trabajo puede tener una influencia, como acabo de decir,
reforzadora de la salud, reforzadora del amor propio, reforzadora del amor hacia los demás, porque justamente juntos podemos hacer cosas increíbles, o por el contrario, en el trabajo puedo aprender a clavar puñales por la espalda, en el trabajo puedo aprender a estafar a la gente por teléfono, en el trabajo puedo aprender a hacer cosas que nunca pensé que era capaz de hacer, que ahora sí hago. No solo hice, sino que las hago cotidianamente y encima ni siquiera sufro tanto. Entonces, decimos que el trabajo no es neutro. Trabajar o me hace bien o me hace mal. Después de los diferentes trabajos que yo hago, me quiero un poco más o me quiero un poco menos. Es un poco dramático decirlo así, y en algún sentido la dimensión del compromiso va a aumentar el riesgo, digamos. Cuanto más doy y más hago, de algún sentido más posiblemente voy a poder reforzar mi amor propio, pero al mismo tiempo más a riesgo me puede poner cuando las condiciones no están dadas. Y del mismo modo, lo que yo hago en el trabajo tampoco es neutro desde el punto de vista social. O sea, lo que yo hago transforma el mundo para mejor o para peor. O sea, lo que es mi acción ayuda a hacer que el otro esté mejor, ayuda a hacer que las generaciones que van a venir después van a estar mejor, o por el contrario, puede hacer que yo trabajando, incluso con buenas intenciones, termine participando de algo que repruebo moralmente. Y a veces pensamos que trabajar mucho es lo que hace que esté bien, pero es un poco una trampa, porque hay gente que puede trabajar mucho al servicio de algo que está malo, que algo que hace mal. Por ejemplo, voy a llevar un ejemplo un poco trágico, pero para hacerlo claro. Matar 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial fue un laburo enorme. Ir a buscar a la gente, subirlos a los trenes, llevarlos, matarlos, separarlos, la ropa, la plata. Es toda una logística, y de hecho cuando se estudia el sistema de nazismo, Hannah Arendt estudió con mucho detalle, se ve que era un sistema muy organizado y de mucho, mucho, mucho trabajo. Con lo cual, no es que siempre trabajar bien es participar de algo bueno. Entonces, y trabajar no es neutro ni para mí ni para el mundo. Lo que yo hago en el trabajo participa de algo que permite vivir mejor a la sociedad y me permite vivir mejor a mí, o por el contrario, trabajar en determinados contextos puede ser una amenaza para la salud. Entonces, el trabajo ocupa un lugar central en muchos niveles. Por un lado, en el vínculo social, insisto, el trabajo no es solo el empleo, el trabajo es producir cosas que tienen valor con los demás. Puede ser en el trabajo, nosotros veo que están Vero y Pato ahí, todos los años que pasamos trabajando juntos voluntariamente sobre un montón de terreno. Entonces, tiene que ver con el vínculo social, tiene que ver con la formación de la identidad. Lo que nosotros hacemos en el trabajo no es que la identidad es solo, soy psicólogo, en mi identidad. No, tiene que ver con cómo yo me defino, con cómo yo puedo estar orgulloso de mí y de lo que yo soy o de lo que no soy, y en el sentido positivo o en el sentido negativo. El trabajo es central también en el desarrollo de la subjetividad. Gracias al trabajo desarrollo nuevos registros de sensibilidad, pero al mismo tiempo, bueno, y en el trabajo obviamente es el campo en el cual yo puedo de algún modo transformarme en quien quiero transformarme. Es un poco pretencioso decirlo así. Cuando yo en el trabajo me confronto con lo real, lo que decíamos, con las dificultades cotidianas, sufro, pero al mismo tiempo, cuando logro sobrellevar esa nueva dificultad, aprendo. Y cuando aprendo, desarrollo nuevas formas de inteligencia práctica. No hablo de la inteligencia del coeficiente intelectual, hablo de la inteligencia práctica, y sé cosas que antes no sabía. No sé, perdón, Vero, te veo acá. Seguro, como kinesióloga, seguro tenés algunos pacientes con los cuales todo lo que vos sabés que funciona no funciona. Y sufrí, porque si la puta, todo lo que se hace no funciona, entonces probás algo nuevo, probás, hasta que de repente a lo mejor, con un poco de suerte y sobre todo con mucho trabajo, encontrás una nueva astucia, una nueva solución, o hablando con otros compañeros, y a partir del momento en el cual uno lo aprende, ya no puede hacer como que no lo sabe.
y esto para mí la gloria de la educación, ustedes que trabajan la mayoría en educación, es que una vez que uno aprendió algo, no puede ser como que no sabe. Una vez que uno aprendió un idioma, después está en el subte y escucha a la gente hablando, es muy difícil hacer como que no entendés. Una vez que vos entendiste cómo funciona el otro, ese es todo el poder de justamente de la delegación en el trabajo, cuando uno se explica con el compañero, una vez que el compañero te dice que no labura tanto como antes, porque su hijo está enfermo, que está agotado, que no duerme a la noche, no podés seguir diciendo que es un vago, porque ahora sabés. Y a partir del momento en el cual vos sabés, hay algo que puede cambiar en la construcción de la cooperación. Y lo mismo pasa con, con el desarrollo de la inteligencia en el trabajo. Una vez que una maestra tuvo muchos alumnos, es más inteligente que una maestra que empieza, porque sufrió más, en el sentido de que se confrontó con más chicos distintos que trajeron problemas distintos y tuvo que encontrar soluciones nuevas y tuvo que pasar más tiempo hablando con los compañeros para pensar cómo hacer. A mí me encantó, en 2012 habíamos hecho una investigación sobre maestras en provincia de Buenos Aires con una compañera ergónoma, Gabriela Cuenca, y habíamos visto como 10 ciudades, en cada ciudad una escuela periférica, rural y céntrica, y hablaban muchas maestras hablaban mucho de la soledad. Había una escuela en el Tigre, que seguramente pues la conocen ustedes, que estuvieron mucho en muchas escuelas, donde las maestras iban con la lancha y subían a los chicos y los bajaban, y había todo como un momento de tomar mate ahí en la lancha. Y justamente era una escuela que funcionaba súper bien, porque justamente había tiempo para hablar entre las maestras y decir, tengo este problema con este chico, cosa que no siempre, de lo que yo tengo entendido, en muchas escuelas sucede. O en todo caso, acá, por ejemplo, en la facultad, yo entro y salgo casi como si fuera un alumno. Hay muy poco tiempo para hablar con mis compañeros sobre mis dificultades en el trabajo. Bueno, vuelvo. Eh, el trabajo entonces es central tanto para la construcción de la identidad y el desarrollo de la identidad de uno y el desarrollo de la inteligencia de uno, como desde el punto de vista social. No sé si muchos siguieron alguno de esos debates, pero hay toda una teoría que dicen hoy en día que con las nuevas tecnologías la producción de la riqueza no pasaría más por el trabajo. La verdad es que cuando hablamos de producción de valor, hablamos principalmente de algo que tenga un valor genuino. La realidad es que nosotros no tenemos muy en claro cómo podría ser eso. Para nosotros la producción de la riqueza pasó, pasa y pasará por el trabajo, en el sentido de que no hay forma de construir un mundo mejor si no es trabajando. No hay forma de transformarse a uno mismo para ser mejor si no es trabajando. Eh, Incluso podemos hablar de emancipación. Freud me había dicho, no uses esa palabra que parece eh, gramsciana, no sé qué me había dicho. Yo mismo no entendí de qué me hablaba. Pero en todo caso, yo pienso en la emancipación en el sentido de transformarse en quien uno quiere transformarse o dejar de ser quien uno quiere dejar de ser. Nunca es sin trabajo. Eh, y transformar un equipo para transformarse en el equipo que quiere ser nunca es libre de esfuerzo y ni es libre de confrontarse con los obstáculos. Eh, y si el trabajo puede producir riqueza, si el trabajo puede producir cultura en el sentido de transformar la humanidad para que sea mejor, para que esté más al servicio de la vida y del pensamiento y no necesariamente al servicio del conflicto y del sufrimiento, es gracias a la movilización de la inteligencia de quienes trabajan. Es muy importante esto porque trabajar, si volvemos a la definición de trabajar, es no solo tener la capacidad para hacer las cosas, sino estar dispuesto a movilizar la inteligencia, dispuesto a movilizar lo que uno sabe hacer. Esta dimensión del compromiso, algunos autores más hispánicos pueden decir, para los que por ahí no son tanto argentinos, por ahí ustedes usan más la dimensión del celo, o sea, las ganas de hacer las cosas bien. Poner en el centro del debate sobre el trabajo la cuestión del celo, del compromiso, lleva a poner en el centro del debate sobre el trabajo la cuestión de la libertad. La libertad como, como un espacio dentro del cual cada individuo puede elegir o no trabajar con los demás.
muchas de las trampas de los problemas de cooperación en el trabajo tienen que ver con que no se puede obligar a la gente a trabajar juntas si no quiere trabajar juntas. Uno de los problemas grandes que tienen muchos de los directivos, ustedes son directivos, hay algunos directivos acá, eh, uno puede crear las condiciones para que la gente quiera trabajar junta, uno puede hablar, uno puede crear reuniones, uno puede generar disparadores, pero si la gente no quiere, y la verdad que si a uno le pasó tener que trabajar mucho tiempo con alguien que no quiere trabajar con uno, es una de las cosas más horribles que nos pueden pasar, es una de las situaciones más desgastantes, porque justamente, eh, eh, sin embargo, cuando sucede, es eso lo que es maravilloso. Y es eso lo que también hace que la cooperación siempre es frágil, porque porque pudimos haber trabajado muy bien juntos durante muchos años y que en determinado momento no podamos trabajar más juntos. Y al mismo tiempo puede que estemos en un momento en el cual no sabemos cómo vamos a hacer para trabajar juntos porque no podemos ponernos de acuerdo en nada y al mismo tiempo que vuelva a arrancar. Eh, si la cooperación se construye es porque el otro quiere trabajar conmigo y porque yo quiero trabajar con él. No se puede obligar a alguien a trabajar en equipo. Entonces, de algún modo, cuando uno trabaja, hace como una apuesta y dice, bueno, vamos por acá, acá voy con todo, y más apuesto, más posibilidades tengo de participar de algo que funcione cuando funciona, pero al mismo tiempo más a riesgo estoy. Lo que pasa, por esto que decía al principio, de que cuando uno trabaja, hace la experiencia del sufrimiento, el sufrimiento puede estar al servicio del placer en un momento, pero también puede estar al riesgo de enfermarse, y por eso hay mucha gente que entra en posiciones defensivas, es que cuando uno trabaja, sobre todo cuando trabaja mucho tiempo en un mismo lugar y da mucho en un mismo lugar, eh, ese círculo virtuoso de un colectivo que funciona bien puede hacer que la gente se transforme en gente más inteligente después de trabajar mucho tiempo en un mismo lugar. Pero al mismo tiempo, porque justamente en determinados contextos hace falta protegerse mucho, trabajar en determinados lugares nos puede volver más tontos de lo que éramos antes. Esto es importante entenderlo. Eh, yo pienso, Freddy, cuando hacemos algunas intervenciones, uno llega a determinados lugares y tiene la impresión de que emplearon prácticamente toda gente con discapacidad, y no necesariamente gente que tenía una discapacidad al principio, pero seguramente cumplirían la mayoría de los criterios para entrar en muchos de los problemas de discapacidad o de enfermedad mental, porque hay determinados lugares en los cuales para poder aguantar hay que dejar de pensar. Hace poco me pasó una intervención en un centro donde hicimos una intervención, teníamos que corregir un informe y había una mujer que justamente todo el tiempo a lo largo de la intervención, que eran reuniones colectivas, bueno, no voy a entrar en el detalle de la metodología de intervención, eh, cada vez era más rígida, más resistente y estábamos corrigiendo el informe y volvía sobre un punto y decía, no, 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 y era la contadora de la estructura, era la que manejaba toda la plata, decía, no, no. Yo digo, pero digo, ¿por cuántas veces me va a decir que no? Ya entendí, dígame qué quiere decirme. Avancemos. Y hay algo de la imposibilidad de discutir colectivamente durante muchos años en determinados lugares que hace que la gente, la única forma de aguantar es dejando de pensar. Yo di el ejemplo de acelerar la actividad o de descomprometerse, no sé cómo como de tirar la toalla, pero hay muchas otras formas de dejar de pensar. Hay gente que empieza a tomar, hay gente que justamente empieza a chicanearse por pavadas, que empiezan a entrar en conflictos defensivos por quién tiene la oficina más cerca de la ventana, no sé, cosas pavas, pero que en el fondo uno no entiende a qué sirven, a qué sirven todos esos conflictos, sirven a no pensar. Sirven a no pensar en nuestra obra común que justamente no estamos construyendo juntos. En determinados lugares, como la obra común que tenemos que estar construyendo juntos no se puede construir, hay que buscar algo para desresponsabilizarnos, o hay que pensar en otra cosa que nos haga olvidarnos que estamos participando de eso. Lo mismo pasa, yo di el ejemplo del nazismo un poco extremo, pero hay un montón de situaciones intermedias en las cuales la gente va todos los días con buenas intenciones a trabajar en lugares que en realidad lo que hacen es hacerle daño al beneficiario del trabajo. Es un poco duro decirlo así, pero hay gente que va a trabajar eh, y seguramente en escuelas, seguramente hay gente que va a trabajar en escuelas que no educan más.
Y seguramente debe ser muy doloroso para la gente que va todos los días, incluso que se formó con buenas intenciones y va todos los días y cobra un sueldo y no educa a nadie. Entonces hay que buscar una forma de... Hay que buscar una pirueta mental para mirarse en el espejo. Y eso es lo que nosotros llamamos las defensas. Y eso es lo que hace que en general las defensas pasan por eh, dejar de pensar. Porque pensar justamente puede ser demasiado desestabilizante para el aparato psíquico y en ese sentido es que trabajar en determinados contextos nos puede hacer más inteligentes, nos puede llevarnos a probarnos a nosotros mismos de que somos capaces para lo mejor, pero en determinados contextos trabajar nos puede llevar a tener que empezar a dejar de pensar o nos puede llevar, porque si no el riesgo es que no podamos mirarnos más en el espejo. Eh, Parece un poco moralista todo esto que estoy diciendo, pero en el fondo tiene que ver con esta dimensión del bien o del mal, finalmente. Es un poco la teoría de Hannah Arendt, pero bueno, no solo es Hannah Arendt que habla de eso. Eh, lo que yo hago participa de construir un mundo mejor o no. Eh, para volver sobre, no, me queda, ya son menos 20, que yo quería hacer un punto, quería hablar un punto sobre esto de la belleza, porque me parece que me gusta mucho la, el lema esto de buscando la belleza que habita en nuestras vidas y me parece que no hay forma de construir cosas bellas sin trabajar. Yo hablaba de tocar una canción en un instrumento musical, pero puede tener que ver con escribir un texto lindo, puede tener que ver con dar una linda clase, puede tener que ver con construir una linda casa, puede tener que ver con plantar una linda huerta. Nada de lo que es bello se construye sin trabajo. Eh, Nosotros decimos que el reconocimiento en el trabajo es uno de los eslabones intermedios indispensables para justamente que ese sufrimiento que es parte del trabajar pueda transformarse en placer. Sin embargo, hay diferentes tipos de reconocimiento. El reconocimiento no es solo una palmada en la espalda, decirle a alguien, ah, bravo, qué bien lo que hiciste. Reconocer tiene que ver con emitir un juicio sobre el trabajo del otro. Y los juicios sobre el trabajo del otro pueden ser muy duros. No sé si contaba cuando mi vecino me dijo que tocaba la gaita o cuando practicaba el violín. Es horrible. De hecho, después de que me dijo eso, en aquel momento dejé las clases. Un juicio, cuando uno sobre todo trabajó mucho, cuando uno estudió mucho, que alguien venga y te diga, mira, la verdad, tu clase está mal, es una cagada. Sí, supongo que los compañeros son lo suficientemente buenos como para decirlo un poco más dulcemente, pero puede que un compañero nos dé una devolución muy dura. Eh, y ese juicio se apoya sobre el trabajo. No es un juicio, el reconocimiento que tiene que ver con el trabajo no es un reconocimiento de uno, no es, ah, vos sos genial. En Argentina a veces somos un poco así, medio manipuladores por el afecto, en Francia también, supongo. El reconocimiento tiene que ver con lo que uno hizo. Es decir, bueno, esto está bien o está mal. Y ese juicio, justamente, que tiene que ver con uno de los juicios por los cuales se evalúa el trabajo del otro, se le llama en psicodinámica del trabajo, que es la disciplina a partir de la cual yo trabajo, el juicio de belleza, justamente, porque se apoya en un juicio estético. Y es un juicio que solo se puede hacer, que en general es el juicio más difícil, porque justamente, no, supongo, más difícil es el juicio final, pero en el trabajo es un juicio bastante complicado porque justamente es el juicio que emiten quienes conocen la actividad. O sea, solo un albañil puede emitir un buen juicio de belleza a otro albañil, porque conoce las dificultades para construir una pared en determinado contexto. Solamente un maestro puede jugar la clase de otro maestro, eh, porque conoce las reglas del oficio, porque conoce lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero también conoce de algún modo las mismas restricciones. Em, Hay otro juicio, que es el juicio de utilidad, que tiene que ver con el resultado del trabajo, pero bueno, el resultado en el sentido de lo que se espera como resultado no necesariamente es lo mismo que evaluar el trabajo. El trabajo no es lo mismo que el resultado del trabajo. Por ejemplo, para volver al ejemplo en kinesiología, un kinesiólogo tal vez trabaja muy bien durante mucho tiempo haciendo justamente lo que hay que hacer, pero el dolor de espalda no se va.
Sin embargo, no necesariamente si el dolor de espalda no se va es porque el kinesiólogo no hizo bien su trabajo, sino porque justamente hay algo que no logran saber qué es lo que pasa con ese paciente. Lo mismo, lo mismo puede pasar en un servicio del hospital. Puede que haya un servicio de reanimación donde todo el mundo trabaja un montón y mucha de la gente que llega se muere, y al mismo tiempo en otros servicios puede que todo el mundo trabaje menos bien, pero al mismo tiempo hay menos riesgo y nadie se muere. El juicio de utilidad tiene que ver con el resultado del trabajo y el juicio de belleza tiene que ver con lo que se hizo, con el lindo trabajo hecho. Mi viejo siempre contaba, o alguna vez contó una anécdota de cuando él estaba en la facultad de ingeniería, mi abuelo y mi bisabuelo tenían fábricas de electricidad, llevaban electricidad a pueblos donde no había electricidad. De hecho, cuando nació mi viejo en el 44, todos supieron que no había nacido esa noche porque mi abuelo había dejado la electricidad corriendo toda la noche en el pueblo, sin cortar la luz a la noche. Y cuando mi hijo estaba en la facultad de ingeniería volvió al pueblo y estaba viendo que su papá y su abuelo y su tío, que trabajaban los tres juntos, estaban haciendo como los postes de luz y le daban toda una vueltita de hierro. Y mi hijo le dice, ¿pero por qué hacen eso? Porque no es rentable, no les pagan. Pero dice, no, pero no entendés, acá estamos como construyendo el pueblo. No se trata solo de poner la luz, sino se trata de que quede lindo. Eh, y finalmente ese doble juicio, el juicio del resultado, incluso económico, y el juicio de belleza, son dos juicios que necesariamente tienen que estar los dos. No podemos andar por la isla, no, ay, que quede lindo, y después cerramos la fábrica la semana que viene porque no tenemos forma de pagar los sueldos. Y al mismo tiempo, muchas veces este juicio de utilidad puede invisibilizar mucho del juicio de belleza, que es lo que en general pesa mucho para nosotros. Hay organismos públicos, por ejemplo, acá en Francia, pero en Argentina pasa lo mismo, en los cuales si uno va y mira el resultado es un desastre. Tardan mucho en atender, no te dan la respuesta correcta, tenés que volver. Pero si uno mira todo lo que hay gente que está haciendo, algunas de las personas que están trabajando hacen, se da cuenta de que si no estuvieran esas personas seguramente tardaríamos mucho más. Y si el trámite sale en algún momento, es gracias a que alguno estuvo trabajando un montón. Eh, y justamente sobre ese tipo de juicio que tiene que ver con el trabajo bien hecho, incluso más allá del resultado concreto, es sobre lo cual se apoya este juicio de belleza. Eh, pero para poder beneficiar de ese juicio de belleza y para poder identificar qué es lo lindo, finalmente qué es lo justo, cuál es la obra común sobre la cual vale la pena trabajar, es indispensable poder hablar con la gente con la que trabaja. Es un punto súper importante porque justamente es uno de los elementos indispensables para que justamente trabajar se encuentre al servicio del desarrollo de la inteligencia, que nos permita crecer en nuestra salud, en nuestro amor propio. Em, la deliberación colectiva es súper importante para poder justamente hablar de muchas de las cosas sobre las cuales no hablamos. El tema es que hablar del trabajo siempre tiene una dimensión arriesgada. Cuando yo soy maestro y nadie vio nunca una clase mía y de repente tengo que explicarle a mi compañero que tengo dudas porque no sé si hice bien en lo que dije, en un contexto muy conflictivo, el riesgo es que todo lo que desvele se me vuelva en contra. Eh, y es por eso que justamente la construcción de la confianza en los colectivos de trabajo siempre es difícil de construir y también puede ser muy rápidamente destrozada por dos o tres movimientos. Eh, y sin embargo, siempre es algo que hay como que cuidar precisamente porque justamente es uno de los elementos en los cuales se puede hablar de la brecha entre lo prescripto y lo real, reconocer las decisiones que uno va tomando, y ese reconocer es justamente lo que permite repatriar del lado del amor propio algo de ese reconocimiento que se hace sobre el registro del hacer. No sé si es claro, pero yo lo dije hace un rato, dije, el reconocimiento no es vos sos genial, sino eso que hiciste está bien. Y obviamente cuando alguien me dice, eso que hiciste está bien acá, eso que hiciste está bien acá, eso que hiciste está bien acá, llega un momento que yo digo, che, yo me la banco. Pero si es al revés, no funciona. No sé si se entiende. El reconocimiento se apoya sobre el registro del hacer, sobre el trabajo, no sobre el ser. Pero inevitablemente en un segundo tiempo va a influir sobre el ser, sobre el amor propio. Eh, porque el amor propio, es un poco bruto lo que voy a decir, pero no molestar a nadie, no tiene que ver con mirarse al espejo y decirse que uno es genial. No es Elvisa Delfino. ¿De acuerdo? No me rejuvenece. Mirarse en el espejo y decirse soy lindo, soy bueno. No se trata, no es así como uno se quiere más a uno mismo. No es haciendo meditación y yoga y diciéndose que uno es parte del cosmos.
Uno se quiere a uno mismo cuando se prueba que uno vale, y la única forma de probarse que uno vale tiene que ver eh, con hacer algo que vale. Y hacer algo que vale indefectiblemente pasa por un trabajo. Por un trabajo, o sea, por querer hacer con cuidado las cosas que trato de hacer bien. Eh, Voy a empezar a cerrar con 3 o 4 ideas que quería guardar para cerrar. Entonces, en el trabajo se puede aprender lo mejor. En el trabajo se puede aprender el respeto por la dignidad del otro, la consideración. En el trabajo podemos aprender a ayudarnos, a ser solidarios, a implicarnos en espacios de debate, de deliberación. Podemos aprender incluso los principios de la democracia. Incluso con gente que detestamos podemos disfrutar trabajar juntos si tenemos reglas de trabajo compartida y el respeto de poder hablar de los puntos de desacuerdo. Yo puedo preferir ir a un médico que me cae muy mal y que seguramente vota el partido opuesto al que voto yo, pero porque sé que justamente trabaja bien. Y ese es el poder enorme desde el punto de vista de la democracia en el trabajo. Pero en el trabajo también se puede aprender lo peor. En el trabajo puedo desplegarme, justamente por eso del título, pero en el trabajo también puedo aprender a olvidarme de quién yo era. En el trabajo puedo aprender a instrumentalizar al otro, en el trabajo puedo aprender a ser falso, en el trabajo puedo aprender a ser desleal, en el trabajo puedo aprender el sálvese quien pueda, la cobardía, a callarme cuando veo que un compañero lo están destrozando. Entonces, en el trabajo podemos aprender a pensar o podemos aprender a dejar de pensar. Podemos aprender a hacer bien las cosas o incluso aprender a hacer el bien, o incluso en el trabajo podemos aprender a hacer mal las cosas, o podemos incluso aprender a hacer el mal a otros, incluso aunque trabajemos a priori con buenas intenciones. De modo que la organización del trabajo se ofrece siempre como un lugar de aprendizaje, y de aprendizaje justamente de esta dimensión de la implicación, de esta dimensión del compromiso. O también en el trabajo podemos aprender y descubrir la deserción de los espacios colectivos. Los lugares donde las reuniones se saltean porque ya nadie quiere hablarse. Entonces, lo que está en juego, hoy hablé principalmente empecé hablando de que hay una doble centralidad. Por un lado, la dimensión afectiva, más íntima de nuestras relaciones, y por otro lado, el trabajo. El trabajo es como una segunda oportunidad. Cuando en la vida no nos fue muy bien, o cuando estamos en un trance malo, porque tenemos chicos adolescentes que nos destrozan el amor propio, o porque nos dejaron, o porque nos tocó una madre maltratadora, o porque, no sé, porque nuestros papás se murieron. El trabajo es una segunda oportunidad para recuperar algo del lado de la vida. Es una segunda oportunidad para incrementar los poderes del cuerpo, para desarrollar nuevos registros de sensibilidad, a sentir cosas que no habíamos sentido antes, en el sentido por ejemplo, de lo que hablamos de una sesión de kinesiología. Alguien siente algo que antes no había sentido al tocar una espalda. No soy kinesiólogo, perdón, pero lo mismo, y al mismo tiempo lo que vemos es el poder del trabajo sobre esta identidad personal. Eh, el trabajo es una prueba para la identidad ante la cual puede salir fortalecida hasta autorrealizarse, sentir que uno hizo con su vida lo que quería, o incluso, como decía recién, de emanciparse, o sea, desplegarme subjetivamente, sentir que crezco, sentir que aunque me estoy poniendo más viejo, soy más vivo y vivo mejor y sé mejor qué está pasando en el mundo y que encima lo que estoy haciendo lo hago mejor. O puede que en el trabajo empiece a decir, ¿qué hice con mi vida? No soy para nada quien esperaba ser. No confío más en nadie, no puedo ni postularme a otro trabajo porque pienso que ni siquiera me van a tomar. Entonces, en algún punto, el trabajo es una encrucijada para la fragilidad humana, para la fragilidad constitutiva del ser humano, que es parte de nuestra constitución. Y entonces, en ese sentido, puedo salir engrandecido o al revés. Ya lo dije varias veces, perdón, soy un poco redundante, pero un poco es el principio de lo que quería compartir con ustedes. Em,
asumir de algún modo esta fragilidad constitutiva del ser humano. Y cuando hablo del ser humano no hablo solo de mí o de nosotros, sino que hablo también de las otras personas con las que trabajamos. Y la indeterminación de la inteligencia en el trabajo, o sea, que no es una cosa que que es evidente, no es que necesariamente trabajar te hace mejor, no es que necesariamente trabajando haces bien, no necesariamente trabajando sos más inteligente. Voy a meter el dedo en el tema que no hay que meter el dedo en Argentina. Hablando de Perón, el trabajo no siempre dignifica. El trabajo puede dignificar, pero también el trabajo puede no dignificar. Eh, el punto no es trabajar sí, trabajar no, el punto es trabajar cómo, o trabajar haciendo qué. Porque si es trabajar para hacer armas, si es trabajar para contaminar todo, si es trabajar para destrozarle la vida a la gente, por ahí mejor sería quedarte en tu casa. Es un poco brutal decirlo así. Pero, pero en todo caso, esta dimensión antropológica del sujeto, esta dimensión un poco inacabada del sujeto, del hombre, da al trabajo justamente la posibilidad de desarrollarse, de desarrollar su subjetividad, su capacidad para ser, pero al mismo tiempo también desarrollar esta dimensión social, la dimensión de la civilidad, la dimensión de vivir juntos, la posibilidad de desarrollar obras al servicio de la cultura. Y si esto ocurre, si esto nos ocurre ahora o si nos ocurrió en algún momento, esperemos que nos ocurra pronto, podemos esperar no solo que resurja el entusiasmo de donde se instaló la desolación, sino que también podemos esperar que el trabajo esté al servicio de la solidaridad y al servicio de la vida. Así que bueno, muchas gracias. Es un poco lo que quería compartir con usted. Bueno, Patricio, quedamos todos. Qué dilema, ¿no? Me quedo con, no dijiste en un momento, no hay forma de construir un mundo mejor si no es trabajando en todas sus dimensiones, ¿no? Mm. ¿Y qué hacemos y cómo trabajamos? Creo que lo que le elegimos educación, tenemos claro que el camino del trabajo es potenciar a nuestros estudiantes para que ellos puedan desplegar sus alas y construir un mundo mejor. Y me parece que en ese abrirle las alas al otro nos estamos transformando nosotros también, pero nos dejaste pensando en múltiples dimensiones, desde las miradas más bellas del trabajo hasta las miradas más complejas, ¿no? Tendremos que pensar cada uno dónde estamos y qué queremos para nuestras vidas, qué lugar ocupa nuestro trabajo, qué hacemos donde estamos trabajando. Bueno, aquí estamos. Si hay preguntas, Freddy, no sé si querés hacer alguna pregunta o algún cierre, alguien del público que quiera preguntar o hacer una devolución a Patricio, ¿qué esperaba de esta charla? ¿Con qué se encontró? Yo Lucila. tengo una pregunta para hacerle a Patricio. Creo que primero un lujo escucharte, poder reflexionar sobre la tarea, sobre el valor de la acción del humano. Creo que los docentes, por un lado, somos trabajadores y esa es nuestra identidad en relación a la tarea y a lo que convoca, pero al mismo tiempo nuestra tarea es que nuestros estudiantes trabajen, ¿no? Creo que es como, no solo es nuestra tarea, sino que nuestra tarea tiene que ver con el trabajo del otro, esa doble dimensión de la tarea docente. Cuando vos hablabas de los juicios, decía, bueno, esto del juicio de belleza o el juicio de la acción, como en evaluación educativa hay mucho de eso que se retoma. Pero la pregunta que tengo para hacerte, una de las últimas frases que cerraste, que el trabajo nos expone a la encrucijada de la fragilidad del humano y del cual puedo salir favorecido o lastimado. ¿Cómo como docentes a cargo de estudiantes y de estudiantes menores de edad, de sujetos en construcción, podemos favorecer o motivar que su relación con el trabajo en la tarea de estudiante, en esa encrucijada, fortalezca el camino de lo favorecido y no de la herida, ¿no? En esta apuesta o en este arriesgo, ¿no? ¿Cómo como docentes podemos, en relación a la tarea, favorecer ese camino de reconocimiento y de autoidentidad, de construcción de identidad de nuestros estudiantes en función de su tarea y nuestras devoluciones?
No sé. No sé, no sé. La verdad es que yo siempre pienso, yo nunca trabajo muy poco con, bueno, ahora en la universidad tengo alumnos de 18 años, 19 años, que son chicos, pero trabajé muy poco con los chicos, de hecho no me caen muy bien. Pero en el sentido de que yo creo que justamente es difícil construir la cooperación cuando el otro no quiere cooperar. Yo veo que me pareció que está Manuela Pena ahí abajo, yo pienso en Manuela que fue profesora mía en el secundario, nosotros no, había mucha época que no queríamos hacer nada. Y es horrible, porque no tiene que ver con el otro, no tiene que ver, tiene que ver no con otro, no tiene que ver con quien está con el docente, sino que tiene que ver con los compañeros, con uno, con la edad, con que no quiere nada. Eh, y creo que es muy complicado eso de la tarea de ustedes. Eh, yo creo que lo que yo sí diría, que es una cosa muy básica de lo que acabo de decir, es que no se puede construir la cooperación sin una coordinación prescripta clara. O sea, no se puede construir la cooperación si no hay reglas claras de entrada. Pero bueno, me parece que no estoy diciendo nada muy original. Me parece que es muy importante hablar de eso, que tiene que haber una prescripción clara, que tiene que estar claro cuáles son las consecuencias si no se respeta la prescripción, y después lo que tiene que haber es mucha discusión sobre esa cooperación que no arranca. Creo que lo que no puede pasar, pero lo mismo hablo entre compañeros, que es más sí mi tema, entre compañeros adultos, no podemos seguir haciendo como que está todo bien. Si hay cosas que están disfuncionando desde hace tiempo. Yo creo que hay que parar y hablar. Y creo que con los chicos supongo que pasa un poco lo mismo. Yo eh, no me, no me, no me siento con la autoridad para hablar de cómo trabajar con los adolescentes porque no, o con los niños, porque no tengo mucha experiencia. Y las veces que hice intervenciones sobre en establecimientos escolares tenían que ver más con conflictos entre empleados, más que con los maestros o con la familia. En todo caso, tenía que ver con los conflictos que había entre colegas frente a las familias o frente a los chicos, pero no tanto entre los no tanto, de hecho, la mayoría siempre decían, no, con mis alumnos va todo bien. Eso me decían siempre. Decía, bueno, pero algo pasa, porque para vos lo que casé con los alumnos no tiene nada que ver con lo que te dice la otra. Pero, pero en todo caso, me parece que tiene que ver más con, no me siento con la autoridad para responder más allá de lo que acabo de decir. Bien, ¿alguna pregunta, algo que quieran? Ahí, Patricio, tenés en el chat todas felicitaciones, hasta dice que tenés un oyente que se titula la más viejita de todas, no sé quién será, pero todas cosas muy valiosas, un momento de reflexión profunda, ¿no? Nos tiraste algunas líneas para pensar profundamente. ¿Alguien más que quiera cerrar, hacerle alguna pregunta, Freddy? Tengo una pregunta. A veces, cuando uno entra así a lugares de trabajo como muy golpeados, la primera sensación que uno ve se ve como una victimización, como que se pone siempre el mal afuera, y es difícil lograr que los equipos empiecen a pensarse como responsables en algún punto de lo que ocurrió, ¿no? Bueno, me acuerdo de algunos trabajos que hemos compartido, un poco por historia y un poco por posicionamiento personal frente a la historia, ¿no? Bueno, cuando esto ocurre, ¿qué propones hacer en los equipos de trabajo para lograr que esos equipos se empoderen y que descubran que al final hay algo de ese proceso donde uno es responsable también de lo que ocurre, ¿no? Bueno, hablar del qué hacemos implicaría desplegar un poco toda la cuestión de la metodología de intervención. Yo lo que sí creo que muchas de esas posiciones tienen que ver con posiciones defensivas, como decíamos. Es una forma de no pensar en algo que nos angustia demasiado. En general, si intervenimos es porque alguien nos llamó. Uno no se mete en cualquier parte. ¿Qué tal? O sea, alguien nos pide que vengamos, con lo cual no todo el mundo está en una posición de no pensar. Hay alguien que quiere pensar. Con lo cual siempre hay una punta a partir de la cual empezar a construir algo. Y en ese sentido hay como diferentes momentos. Para mí, primer tiempo que tiene que ver con analizar la demanda, o sea, hablar con esa gente que nos llamó y tratar de hacer evolucionar un poco qué es lo que piden y por qué quieren poner algo en práctica. Y después tiene que ver con un momento en el cual nosotros intervenimos principalmente a partir de la participación voluntaria,
pero al mismo tiempo siempre hacemos una primera reunión de presentación de la intervención, obligatoria, donde está todo el mundo invitado, más o menos obligatoria. Hay lugares donde realmente está muy invitado y hay otros lugares donde control de asistencia. Yo prefiero siempre que quede como abierto. Y en esa primera reunión se hace como una reunión que es larga, dura 3 horas, y hacemos más o menos 1 hora y media de sensibilización un poco teórica, un poco como estamos hablando acá, solo que más de la primera parte, qué es la cooperación, por qué influye tanto en nuestra salud. Y después la segunda parte de la reunión se presenta la metodología, que va a haber cierta cantidad de reuniones, que van a ser confidenciales, que va a haber un texto que vamos a construir juntos, que van a poder decidir si lo quieren compartir o no ellos, y que la participación es voluntaria. Y insistimos mucho sobre esta dimensión. Y en algún punto lo que buscamos no es que todo el mundo participe, pero buscamos que participen los que quieren pensar. También porque pensamos que yo tengo cada vez más esta imagen que los equipos de trabajo son como un poco como una masa de pizza. En el sentido de que hay equipos que están como completamente petrificados y hay como que amasar y dejar que eleve y volver a amasar y dejar que eleve, volver un tiempo después. Y hay equipos que la masa está muy podrida. Y hay equipos que justamente son súper permeables y ya está, y aunque están bien, quieren estar mejor y avanzan. Pero al mismo tiempo hay algo de eso que no nos pertenece a nosotros como externo. En todo caso, para mí no es mi problema. Mi problema es crear las condiciones para que los que quieran pensar puedan pensar. Siendo que es muy complicado, porque justamente en determinados contextos donde estuvo muy mal la situación, ponerse a pensar puede ser demasiado doloroso porque hay 30 años de trabajo que se les puede caer el placar encima. Pero puede pasar lo mismo para otro tipo de actividades. Puede pasar lo mismo para la pareja. Puede que haya gente que se angustia demasiado pensando en las cosas que no quiso pensar durante 30 años. Sí, es más fácil seguir diciendo que el problema es la mujer o el marido. Es un poco brutal, un poco brutal decirlo así, pero es muy cómodo. Sobre todo cuando acarreamos una cosa que nunca se quiso pensar. Hay demasiada mugre abajo de la alfombra. Lo mismo puede pasar con el trabajo. De hecho, por eso es muy interesante los trabajos de Hannah Arendt, el libro sobre Eichmann en Jerusalén, porque justamente el tipo no se le mueve un pelo. No se le mueve un pelo. Él explica que su laburo era subir a los judíos en los trenes y que lo único que hacía tratar era hacer bien su trabajo. Y que no entiende por qué lo hacen a él responsable de la Shoah. Las defensas pueden ser muy poderosas, las victimizaciones son una de ellas. El poder de la negación, estamos terminando sobre algo oscuro, queríamos terminar arriba, terminamos igual hablando de la dimensión defensiva. Obviamente que pensar es mejor, nos permite vivir mejor, obviamente que nos permite crecer, pero es verdad que hay que tener el aguante, los huevos de confrontarse con la angustia, de pensar. Porque cuando uno se pone a pensar, no sabe lo que va a pensar, porque no puede saber uno qué es lo que va a pensar antes de que lo pensó. Y ese es todo el problema de ponerse a pensar. Hay veces que la gente prefiere seguir campando sobre sus posiciones y sobre sus posiciones defensivas, pero que la angustia pase por otro lado, que bancarse, abrir una puerta sin saber a dónde nos va a llevar. Y ese es todo el desafío de pensar, sea para un alumno, sea para un contexto de un proceso individual en un consultorio, sea el que fuere, y lo mismo pasa para muchos problemas del cuerpo. Perdón, pero es como Patricio, Freddy, hay ya pasamos la hora, ¿no? sí, hay una última pregunta. Solo antes de la pregunta, desear, ojalá que todos los que estemos aquí encontremos en el trabajo un lugar para el despliegue personal, ¿no? Y ayudemos a los otros a eso. Pero bueno, para pensar juntos, ¿no? Y la pregunta del chat, Patricio, y con eso vamos cerrando. Dice, tengo una pregunta. Vos hablas de placer en el trabajo cuando se percibe el haber podido lograr una meta. ¿Qué relación encontrás entre el sentido del trabajo y el sentido de cada persona, que cada persona busca como razón de su existencia? Te dejo una pregunta. Yo creo que la razón de la existencia, no sé, es difícil de pensar si uno tiene una sola razón de la existencia. Yo personalmente no sé si tengo una que va cambiando, que crece, múltiples que se encuentran, que se separan. Por ahí uno puede decir generalidades, puede decir quiere ser feliz, que quiere vivir para hacer bien a los otros, pero
hay una relación directa entre la posibilidad de emanciparse en el trabajo y que lo que uno hace en el trabajo tenga que ver con lo que para uno tiene sentido. Lo que pasa es que uno no elige el trabajo necesariamente que le toque, que quiere. Hay gente que no pudo ir a estudiar, hay gente que vive en un contexto ahora con todo lo que está pasando a nivel mundial, no hay laburo, no va a haber empleo, porque laburo va a haber, cosas para hacer hay, gente para cuidar hay, enfermo pero no hay empleo. Entonces, por más que trabajar no es sinónimo de empleo, la dimensión del mercado del empleo influye. Entonces, a lo mejor hay gente que solo puede encontrar, en el mejor de los casos, un trabajo de cajero de supermercado. Y hay gente que puede encontrar una forma de vivir ese trabajo que es completamente increíble. Yo creo que recién vos, Ivana, decía los maestros. Yo creo que hay oficios que como que se angelizan un poco. Yo no creo que todos los maestros sean iguales. Porque no creo que ningún oficio, sean todos los kinesiólogos, sí, pero los maestros, los psicólogos, yo veo mucho la gente que está mal en el trabajo, siempre empiezan como queriendo reconvertirse en una actividad medio idealizada. Dicen, no, voy a ser maestra, justamente, o voy a abrir si tiene una plata ahorrada, y si no, me voy a abrir una hostería en Córdoba. Acá es la LCBN, que es acá hacer. Sí, pero y seguramente hay gente que tiene esas hosterías y la pasa mal. Hay gente que a lo mejor es cajero y está completamente... Tuve, por ejemplo, en consulta gente que tiene oficios muy poco remunerados o muy poco reconocidos socialmente, que justamente están hace 20, 30 años trabajando en un equipo que funciona súper bien y que tienen muy buenas relaciones con los clientes, que hay una dimensión de la convivencia, de hacer buen laburo, que conoce las necesidades de un cliente y de otro, que funciona. Y yo en ese sentido, no sé si responde Laura a tu pregunta. Ah, no, perdón, no era Laura. A Belén. A Belén. Hay una relación directa entre la relación de la existencia y lo que cómo le encuentra la mano al trabajo. Pero es seguro, porque vos, Ivana, decías, bueno, cerrando, vamos, ojalá que cada uno pueda encontrarlo. Yo voy a ser un poco cruel, pero yo creo que en algún punto la posibilidad de construir un buen equipo de trabajo se merece. Y se merece corriendo el riesgo de hablar, corriendo el riesgo de hablar de lo que duele, corriendo el riesgo de hablar de lo que da miedo, pero al mismo tiempo siendo lo suficientemente vivo y estratégico en el sentido noble de la palabra, no en el sentido de ventajero, de saber cómo llevar adelante ciertas charlas. Porque hay, como decía, hay gente con la que es difícil hablar, hay gente que está en posiciones muy defensivas y enquistadas, como un quiste, y es difícil llevar eso. Pero se puede, yes you can, yes we can, sí se puede la máquina encima también, ¿no? Bueno, en todo caso, hay posibilidad, en algún punto la salud en general, pero también la salud en el trabajo, la posibilidad de construir la cooperación se merece. Yo tengo 4 coronas. Si tengo todos los dientes es porque me los merezco, porque los pagué, porque me banqué las horas de dentista. Y de algún modo pasa lo mismo con la salud bucal y la salud de un equipo de trabajo. Se merece y se paga con angustias, con noches sin dormir, con charlas incómodas, con reglas, con no seguir haciendo todas las cosas como yo quiero. Y en ese sentido, sí, ojalá todos la encuentren, pero yo diría, ojalá todos puedan tener las condiciones para poder encontrarlos, yo diría. Sí. Y los compañeros, porque sobre todo es colectivo, no es solo uno. Nos dejas con mucho trabajo, Patricio. Hablando de trabajo, nos dejas con mucho trabajo para hacer. Así que, Freddy, no sé si querés cerrar este espacio. La verdad, bueno, para pensar de verdad, Freddy, te cedo la palabra. Era una charla muy difícil. Yo digo, todo lindo, y Patricio vos me decís, no es todo. No, sí, es lindo, pero la belleza no es algo liso. Tal No cual. es algo estándar, es la belleza de uno, ¿no? Y del colectivo de uno, es íntimo la belleza. Una broma, sí, una broma para cerrar. Freddy, cerramos entonces. Nada, quería agradecerles a todos haber estado. La verdad que una de las ideas de poner esta charla era ayudarnos a pensar, a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre el trabajo, sobre lo que hacemos. Y Patricio nos pone preguntas y que alguno irá respondiendo de una manera, otro de otra, alguno irá encontrando un sentido y otro no. Y te agradezco eso, la verdad que te agradezco eso, que hay una condición humana que es
pensar, ¿no? Bueno, citaste a Hannah Arendt, dice, la condición del hombre, la del pensamiento, y cuando este está obturada su condición. Así que, bueno, no, te agradezco eso que nos diste hoy, esa posibilidad de pensar, de volver a pensar sobre nosotros mismos, sobre qué queremos, cómo hacemos, y también de poner lo arduo del trabajo, que básicamente lo arduo de ese trabajo es más con uno mismo que con otro, en todo caso, porque es como el otro me pega a mí, y cómo voy a trabajar eso. Así que a veces uno en los temas de gestión siempre se estereotipa, hay que trabajar en equipo, hay que conducir eso. Bueno, eso tiene una, una forma diferente, y hay una tensión ahí puesta, que no es ni una cosa ni la otra, sino que es una tensión, y que todo es valioso, digamos, en esa tensión. Así que te agradezco que nos recuerdes las tensiones que hay en el mundo del trabajo, para que nosotros pensemos en nuestro propio mundo del trabajo. Gracias por la semana, gracias por estar, gracias por compartir, gracias Patricio, la verdad que... Pauli, Gracias a ustedes, me alegro de verlo a todos. Pauli, quería decir algo. Pauli, ¿querés No, cerrar? no, yo quería cerrar con una cosa nada más, que Patricio siempre, trabajé un tiempo con él, y siempre el tema de que se puede disfrutar del trabajo y de la alegría en el trabajo, siempre transmitió eso. Y quiero cerrar con una anécdota de Patricio que es muy linda, ya se va a acordar. Estábamos trabajando en una empresa en Buenos Aires, y había un grupo que la pasaban muy mal y estaban todos sufriendo y todos se quejaban, y no había forma, arrancamos la actividad y no había forma de hacer que esa gente aflojara un poco y bajara las resistencias. Entonces estaban todos así y preguntamos, ¿qué esperan de esta actividad? Una pregunta que se hace normalmente. Entonces, todo, bueno, veníamos así de mal en peor, y una señora que nos boicoteó toda la actividad dice, yo quiero que me sorprendan. Entonces, en el fondo de la habitación, detrás de la mujer, y le pega un grito. La mujer pega un salto en la silla y dice, ¿te sorprendí? Sí, le dice la mujer. Y yo, así vamos. El ánimo y de la actividad, y bueno, eso es un poco, me parece que pintar de cuerpo entero como vos tomás el trabajo, como esta gana de seguir disfrutando de la vida a través del trabajo. Gracias, Pauli, por traer esta anécdota. Bueno, Patricio, sabemos que es de noche allí en Francia, te agradecemos enormemente, y precisamente los invitamos a todos mañana para seguir ahondando en este tema, porque mañana en las charlas de SIDA vuelven a tocar una dimensión a las 14 horas Argentina, el bienestar en los equipos de trabajo. Así que fíjate, Patricio, vamos a seguir. Y después, para cerrar, a las 18 Argentina, Postales del Futuro, hacia dónde va la educación, con Freddy y con Pablo Doberti. Así que mañana otro día espectacular para seguir pensando, además de todas las actividades para alumnos desde la mañana. Muchísimas gracias a todos. Hay pegado un enlace para contestar una pequeña encuesta en el chat. Saben que nos ayuda mucho a crecer y a seguir pensando estos espacios, que ustedes nos digan cómo lo vivieron, qué opinan. Así que Lucy ya está pegado en el chat, 1 minuto les lleva. A los que estuvieron en todas las charlas hoy escribieron un montón de encuestas, ¿sí? Y para el que ya la contestó, bueno, muchas gracias, a descansar, cliqueando, moviendo el mouse a un circulito rojo. Con eso nos despedimos. Hay hermosas actividades para padres ahora a las 7 de la tarde, hay unos talleres espectaculares. Desde México hay fitness para padres y para adultos, hay una charla sobre ecología, hay talleres de folclore, talleres de tango, así que el que quiera seguir en el baile, hay más para seguir bailando. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Gracias. Muchísimas gracias a todos. A las 10 arrancamos en YouTube. 10 de la mañana, un día espectacular. Mañana arrancamos una entrevista que no hay que perderse, a las 10 de la mañana. Hasta mañana a todos. Ana. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, hasta mañana.
no sé, buenas noches para algunos, buenas tardes para otros. Sabi está con Pinocho ahí atrás, mirá. Gracias Lauri. Gracias Lía. Gracias Lauri. Gracias Lidia. Gracias Mar. Nos vemos en un rato. Gracias Sabina. Estaba Justo me Sabina. estaba yendo, justo me estaba yendo. Te estaba yendo, Yo estoy Sabina. siempre Decía, acompañada con alguien ahí acá te- atrás, si no son ahí te flores. ve. Está Pinocho ahí, Sabina, me Porque ayer encanta. está Pinocho, está Arlequino de este lado, yo me hago mi escenografía. Muy bien, estás acompañada, Sabina. Chao, hasta luego. Chao, Sabina. Gracias. Gracias. Bien, para salir, recuerden, hay un circulito rojo con una cruz, cliqueando ahí. Gracias a todos. Patricio se fue. Se fue a dormir. Sí, No, porque era de noche, era tarde. iba a saludar, se me fue. Estaba preocupado porque era tarde. Sí, estuvo la charla, ¿eh? Y si a veces, viste, te